pues Siria es un Estado responsable que respeta la legitimidad internacional y las normas del derecho internacional, subrayó Al-Muallim. Al-Muallim recalcó que el pueblo sirio está decidido a triunfar sobre la maquinación universal a que se está enfrentando y que el ejército sirio seguirá haciendo frente a los terroristas sobre el terreno. A su vez, el canciller iraní Ali Akbar Salehi afirmó la existencia de un complot mundial dirigido contra Siria y que el ente israelí está detrás de todo lo que está sucediendo en ese país, señalando que algunos países atentan contra Siria para debilitar su posición en apoyo a la resistencia y obstaculizar el desarrollo de esta última. A todo ello, las fuerzas de seguridad continúan la persecución a los remanentes de las bandas armadas terroristas y mercenarias, limpiando las zonas de su terrorismo, donde lograron aniquilar numerosos armados, ocupar sus armas y destruir sus medios criminales con que atentan contra la patria y los ciudadanos. En la ciudad de Alepo, las autoridades competentes hicieron frente a un grupo armado que intentó irrumpir en la sede de la agrupación partidista en la localidad de Dar Ezza, en la campiña de Alepo, infligiendo grandes pérdidas entre sus filas. Asimismo, nuestras fuerzas armadas enfrentaron a una banda armada en el barrio de Saladino que atentaba contra las propiedades públicas y privadas y cometía asesinatos y saqueos, donde nuestros efectivos lograron causar grandes pérdidas entre sus integrantes. Por otra parte, las autoridades competentes capturaron en el barrio de Al-Izaa a un grupo armado integrado por 4 terroristas que estaban trasladando a otros 2 insurgentes heridos y lograron decomisar sus armas. A todo ello, las fuerzas de seguridad continúan la persecución a los insurgentes en Saladino, en Alepo, y logran matar a los terroristas Ahmad al-Janudi, Muhammad Abdussalam Salum, Ali al-Hussein Abu Hassan y Muhammad al-Said, cabecillas de las bandas armadas en dicho barrio. En el campo de Hama y después de los llamados de los ciudadanos, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas irrumpió en escondites de grupos armados terroristas en la zona de Al-Gab y detuvieron a sus cabecillas, además de liquidar y arrestar a otros elementos de dichos grupos y destruir 2 camionetas equipadas con ametralladoras tipo Doshka. Los cuerpos de seguridad se enfrentaron también con un grupo terrorista en el poblado de Al-Tueni, al oeste de la ciudadela de Al-Madik, y lograron liquidar a gran número de terroristas. Asimismo, las autoridades competentes en Hama, en cooperación con los vecinos, han irrumpido en el suelo de un grupo terrorista en la zona industrial en la ciudad de Al-Salamiye, infligiéndole grandes pérdidas. Las autoridades competentes persiguieron anoche a grupos terroristas armados que perpetraban crímenes y actos de sabotaje contra las propiedades públicas y privadas en el barrio de Al-Aridi, en la ciudad de Deir ez-Zor, y también en el campo de Al-Mayadin, causándoles significativas bajas. Asimismo, durante sus operaciones de persecución de grupos terroristas en Deraa, las autoridades competentes les causaron grandes bajas y arrestaron a algunos de sus miembros en el campo Nazihin. Por otra parte, en la ciudad de Busra al-Sham, las autoridades competentes chocaron con grupos terroristas, hecho que causó la muerte de todos sus miembros. Los servicios de seguridad irrumpieron en un escondrijo de terroristas en la aldea de Sheikh Miskin en Deraa, causando grandes pérdidas en sus filas, mientras que se rindieron un gran número de terroristas. Además, fueron liberados algunos rehenes inocentes. Asimismo, fue liquidado el terrorista Musa al-Musailami, líder de una banda terrorista que secuestraba y aterrorizaba a los ciudadanos en Deir al-Balad. Las autoridades competentes frustraron ayer sábado un intento de infiltración de un grupo terrorista armado desde el Líbano hacia Siria, cerca de los poblados de Al-Mutama y Shahira, situados en el campo de Talkalaj en Homs, dejando muertos y heridos a varios terroristas y obligando al resto a huir hacia el territorio libanés. Igualmente, las autoridades competentes frustraron otro intento de infiltración desde el territorio turco cerca de Jisr al-Shugur y causaron grandes bajas entre sus filas. A todo ello, las autoridades competentes persiguieron a grupos terroristas armados en el campo de Idlib y lograron liquidar a gran número de los terroristas. Durante el enfrentamiento se logró destruir vehículos equipados con ametralladoras y decomisar grandes cantidades de armas.
Las autoridades competentes continuaron la depuración de las zonas que sufrieron del terrorismo de los grupos armados terroristas. En este marco, en medio de una acogida popular, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas se dirigió al barrio de Alsbene, que sufrió de los actos de los grupos armados terroristas, quienes quemaron edificios públicos y privados y sabotearon la infraestructura. Nuestras Fuerzas Armadas y al cumplimiento de sus misiones patrióticas han liberado en una operación 2 secuestrados por los terroristas criminales en Al-Shufuniye, en Damasco, Campo. Nuestros soldados valientes encontraron durante la operación vehículos robados cargados de armas. En declaraciones concedidas a la televisión siria, los secuestrados explicaron cómo fueron atacados y agredidos por los armados durante su trabajo. Los vecinos y personalidades del barrio de Al-Midán en Damasco y los directores de los departamentos de servicios públicos durante una reunión a puertas abiertas recalcaron en la necesidad de solucionar los problemas del barrio Al-Midán causados por los actos de sabotaje cometidos por los grupos armados terroristas. En un ambiente de diálogo positivo y discusiones en torno a las medidas de servicios públicos y poner sobre la mesa todos los problemas de forma constructiva y transparente, los vecinos del barrio Al-Midán subrayaron la necesidad de rehabilitar lo antes posible la infraestructura saboteada por los irregulares, invitando a realizar operaciones de mantenimiento a la red eléctrica y elaborar un plan B para ofrecer los servicios a los hijos de dicho barrio de modo que puedan volver a sus hogares y continuar el curso de su vida, donde además pidieron vigilar los precios de los materiales alimenticios y solucionar el problema de los altos precios que azotan a los ciudadanos. El gobernador de Homs, Ahmad Munir Muhammad, abordó con el presidente de la misión de los observadores internacionales, Babakir Gai, y la delegación acompañante la situación en la ciudad de Homs y las vías de alcanzar soluciones a lo que sufre la ciudad a raíz de los actos perpetrados por los grupos armados terroristas contra los ciudadanos y sus propiedades. El gobernador ofreció a los observadores un panorama sobre los actos cometidos por los grupos armados terroristas con el fin de golpear la estabilidad del país. Una delegación de los observadores de la ONU ha visitado a la provincia de Hasaka, oportunidad durante la cual se encontró con el gobernador Khadr al-Hussein y un grupo de las familias de la provincia. El jefe de la delegación afirmó que el objetivo de la visita es conocer a la provincia de Al-Hasaka y encontrarse con los ciudadanos para saber la realidad de los acontecimientos y transmitir los sucesos con transparencia y credibilidad, deseando a la vez la reinstauración de la seguridad y la estabilidad en Siria. La delegación escuchó del gobernador una presentación sobre la situación en Hasaka, el enriquecido tejido social en la misma, el ambiente de convivencia que prevalece en la provincia, además de los esfuerzos presentados para acoger a los ciudadanos procedentes de las provincias que sufrieron del terrorismo. Las fuerzas de la ocupación israelí pusieron en libertad al prisionero Youssef Saleh Shams, presidente del Comité de Comercialización de la Manzana del Golán, luego de 5 años de cautiverio injusto en las cárceles de la ocupación. El prisionero liberado Youssef Shams nació en Majd al-Shams en el año 1951 y fue detenido más de una vez por resistir la ocupación, donde fue detenido en el 7 de julio del 2007 y fue sentenciado a 5 años de prisión, además de pagar una gran suma de dinero bajo el concepto de impuestos. Después de obtener la libertad, el prisionero liberado continúa la lucha contra la ocupación, aferrado a su tierra e identidad árabe siria, considerando que los años de cautivo, que suman más de 12 años, no son más que una medalla de orgullo que coloca en su pecho. El prisionero liberado Shams expresó su confianza en que Siria logrará frustrar la conspiración y saldrá más fuerte para desempeñar su destacado papel árabe nacionalista y regional. El ejército libanés arrestó a 2 personas, uno sirio y el otro libanés, mientras intentaban contrabandear armas hacia Siria.
Una fuente de la inteligencia del ejército informó al canal satelital Al-Manar que una unidad de ellos detuvo a un libanés y a un sirio en la localidad fronteriza de Tafil mientras contrabandeaban armas, silenciadores, municiones y binoculares de rifles de francotiradores. La fuente señaló que la detención se llevó a cabo en el terreno llamado Ain al-Jose, perteneciente a la localidad de Brital en el Al-Bika. Durante su encuentro con el embajador de Pakistán en Damasco, Wahid Ahmad, el ministro de Información, Omran al-Zobi, destacó la importancia de desarrollar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito mediático. Al-Zobi resaltó la importancia de plantear un plan para reforzar la cooperación y mejorar la comunicación entre los medios sirios y pakistaníes, así como subrayó la importancia de que las misiones periodísticas pakistaníes visiten a Siria para transmitir la verdadera imagen de lo que está sucediendo a la opinión pública en Pakistán y en todo el mundo. El ministro de Información sirio sostuvo que Siria se dirige hacia una apertura mediática y transformaciones importantes en el campo de los medios de comunicación, tales como permitir la libertad de los medios y reducir el control sobre los mismos, señalando que hoy en día la prensa en Siria es del Estado y del pueblo. Por su parte, el embajador de Pakistán destacó las relaciones históricas que unen a ambos países, el interés de su país en desarrollar estos vínculos en todos los ámbitos. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Al-Mualem Siria posee capacidades defensivas suficientes para defender cada palmo de su tierra y Saleh confirma que lo que ocurre en Siria es una conspiración tejida por el ente sionista. Nuestras valientes fuerzas armadas destruyen las bases de los terroristas y mercenarios en Alepo y liberan a los secuestrados en la campiña de Damasco y Deraa y causan grandes pérdidas entre las filas de los terroristas. El ministro de Información, Omran al-Zobi, destaca la importancia de desarrollar las relaciones bilaterales con Pakistán, sobre todo en el ámbito mediático. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.